Columna de Raúl Ponce de León, como todas las semanas aquí en BTV Noticias. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? El ¿Todo gusto bien? de todos los jueves. Bueno, lo hemos comentado en más de una oportunidad, pero haciendo una mirada hacia el pasado, desde el año 2002, ¿no? Es el punto de inflexión. Todos los ministros de Economía y Finanzas han sido actores fundamentales de la política nacional. Recordemos a Alejandro Echugarri y también al ministro Isaac Alfi, ministro de Economía de la gestión de Jorge Valle, Daniel Ostori, Álvaro García, la primera presidencia de Vázquez, Fernando Lorenzo, Mario Vergara, la de Mujica, el retorno a Astori, la segunda presidencia de Vázquez, Azucena Arbeleche bajo la presidencia de Lacalle y ahora Gabriel Odone bajo el gobierno de Yamandu Orsi, ¿no? La totalidad de los ministros de Economía, desde el año 2002 hasta ahora, responsables de la conducción económica y lógicamente con matices propios, con diferencia, han mantenido una conducción estable y generadora de confianza y continuidad en el país. A O'Donnell le gusta decir que en Uruguay hay cosas que ya no se discuten. Volviendo al presente, desde el momento de la asunción de Gabriel Odone en marzo, que estuvo acompañado por varios ex ministros de Economía, lo cual era una señal, inclusive estuvo Ignacio de Posadas, el ex ministro de Economía de la calle Herrera. Odone planteó que quería un ministerio de puertas abiertas, dialoguista, que recogiera inquietudes y que pudieran mejorar las propuestas. En referencia a la situación mundial, ya Odone en marzo decía que la actualidad no era una era de cambio, sino un cambio de era. Hay un matiz profundo, ¿no?, entre una cosa y la otra. Y ya alertaba de lo que eran las políticas proteccionistas y las decisiones unilaterales y absolutamente arbitrarias, no en estos términos, es la interpretación que yo le hago de lo que son las medidas que Donald Trump toma un día sí y otro también. Y para muestra basta un botón. Si analizamos los últimos anuncios de Trump, 50% de aranceles a Brasil. A Brasil, la situación del cobre. 50% de aranceles a la importación de cobre. Paradójicamente, si quiere castigar a China, supuestamente esa es la fundamentación del arancel del 50% del cobre, perjudica a América. El principal exportador del cobre refinado a Estados Unidos es Chile, Perú y Canadá, curiosamente, no es China. Así que bueno, el daño que se le puede hacer a Brasil, aparte le puede pegar a la economía estadounidense por el efecto boomerang, porque Brasil es el principal exportador de jugos, de naranja, a Estados Unidos, carne, azúcar, café, ni que hablar. Y eso repercute, encareciendo la importación de Estados Unidos, repercute toda la cadena económica en los Estados Unidos. Dicen que la locurita esta de Trump es porque quiere defender de alguna forma a Jair Bolsonaro y su familia, que fueron sus aliados, pero en el fondo lo que se dice es que él mira de reojo el protagonismo de Lula y de Brasil en los BRICS, ¿no? Sí, está bien. Trump siempre usa esto de amenazas y después hay que verse concreta. Ya puso fecha de agosto, entonces le da unos días para negociar y para ir para marcha atrás. Vamos a ver. A ver lo que pasa. Pero bueno, volviendo al Uruguay, dejemos a ver qué hace Trump de aquí al 1 de agosto, que sería la fecha en que empezarían a regir estas medidas arbitrarias totalmente. Odone y el equipo económico, con el claro apoyo del presidente Orsi, nadie discute el apoyo permanente que Orsi le ha dado al equipo económico, han priorizado acelerar el crecimiento de la economía con el objetivo de fortalecer lo que ellos llaman la matriz de protección social. Si queremos cumplir con todas las políticas sociales, todas las promesas de campaña, todos los compromisos, tenemos que tener una economía sólida, ¿no? Desarrollo sostenible con justicia social, así la definían, ¿no? Uruguay creció los últimos 10 años a un 1% promedio. Con ese 1% no nos da para sostener el Estado que todos los uruguayos, parece una convención, queremos seguir teniendo, del Estado social benefactor. Bueno, hay que crecer por lo menos al 2% más. Estabilidad macroeconómica, aumento de la competitividad del país, reformas microeconómicas, mejora en la eficiencia del aparato del Estado, simplificar trámites, una cosa que anunció ayer, y encontrar, como decía también, espacios fiscales, ¿no? Odone dio alguna señal muy importante respecto a la FAFAP. Dijo, estamos dispuestos a discutir todo menos que la administración de los fondos de la FAFAP va a seguir en manos de profesionales independientes, cosa que nadie se quiera meter por esa vía, por fideicomiso, por el BPS. En campaña, estando en esa silla donde vos estabas, porque la hicimos ahí la entrevista, fue donde dijo, no sé qué quieren decir con nacionalizar las AFAPs. Sí, ya en aquel momento fue como juntos. Casi un escándalo que se armó y en realidad empezó a mostrar lo que iba a ser su gestión. Más allá del ruido, más allá de lo que se diga,
un camino claro y no se ha apartado de ese trillo. Nada. Nico, brevemente, quizás los principales hitos que ha marcado el equipo económico en estos 4 meses. Lograr la aprobación de la rendición de cuentas en diputados, donde no tenía mayoría, las logró negociando en presidencia, en el ministerio, no importa, lograron los 2 votos de cabildo y se un aprobó. paréntesis, ahí destacó mucho en los legisladores de la oposición el talante de O'Donnell para negociar. Para negociar. Graciela Bianchi Eso declaró con la públicamente... la caja perdón, está bien, profesional. con la caja profesional. El salvataje y la caja profesional. Está bien, no fue en la rendición de cuentas, fue en la caja profesional, donde Graciela Bianchi lo elogió, que no es una persona regalada de elogio para el Frente Amplio, ni mucho menos, diciendo el talante negociador de O'Donnell. Lo otro es cierta contención en las pretensiones en temas salariales del PIT-CNT en alianza con Castillo y el Ministerio de Trabajo, ¿no?, para marcar las pautas salariales que se dieron a conocer hace 15 días, que se ratificaron ayer y que van a empezar a negociarse en los consejos de salario. Algunas opiniones que estuve recabando a nivel de ciertos referentes de este tema decían que puede verse una impronta muy tenue de O'Donnell sobre las pautas en tanto se empieza a mencionar el término inflación subyacente, ¿no?, que es sacar de la medición de la inflación lo volátil de la misma. Inflación subyacente, y por primera vez en la historia el Uruguay desindexa salario, que será para los que cobran más de 160.000 pesos, pero es algo histórico en la negociación salarial del Uruguay, y claramente ahí está También O'Donnell fue el que dijo que quería desindexar los aumentos salariales. Bueno, atención a la problemática de frontera, medidas concretas, estuvo en Rivera, las anunció allí, lo que tú ya adelantabas de la caja... En Artigas. En Artigas. El salvataje de la caja profesional, dijo, no es la ley o el resultado que yo hubiera querido, pero es el posible en la negociación de todo. Lo otro que no es menor, la asistencia al presidente Orsi en la cumbre de presidentes del Mercosur. Estuvo en Buenos Aires y lo acompañó él y el canciller en la reunión con Milei. Y es una presencia solvente en lo económico en un presidente que vos no sabés por dónde te va a salir, no con qué cosa, y no que podés quedar en Orsa. Ahí tenés a tu ministro de Economía, que es el que te respalda. Un detalle que no es menor y que también no pasó, no sé si desapercibido, pero dio una entrevista al diario La Nación donde dijo que él había sido escéptico con el plan económico de Milei, pero que tenía que reconocer que había tenido logros que él ni siquiera imaginaba. Y O'Donnell es bastante amigo, conocido, de Sturzenegger, el ministro de Desregulación de Argentina, que le dieron facultades especiales para desarmar un montón de regulaciones. Y no con Sturzenegger, O'Donnell, en Buenos Aires, hablando un poco de lo que Sturzenegger había realizado en Argentina y lo que O'Donnell estaba previsto iba a anunciar aquí en el Uruguay. Voy redondeando. Lo otro que no es menor es la emisión de deuda en francos suizos. Es una demostración de la confianza que tienen los posibles inversores en Uruguay, una moneda que Uruguay nunca había operado, a una tasa de interés preferencial en relación a otros países. Lineamientos estratégicos para el presupuesto quinquenal. Los dio en el último Consejo de Ministros, largó la línea de cómo los ministerios deberían articular sus presupuestos. Así que, y ayer las medidas de desburocratización, de despapelar, como dice, que fueron anunciadas. Estas son algunas de las medidas que han implementado el equipo económico, y ahora viene la prioridad, julio y agosto, presupuesto quinquenal, ¿no? Un elemento fundamental, pensando que la calle ya se mostró en la convención, pensando en 2029. La gestión económica es central para pretender mantener el gobierno. Es central, pero también es verdad que O'Donnell ha logrado en estos primeros meses conseguir mantenerse a salvaguarda, quizás hasta lo critican más, desde la barra interna que fuera de frontera, y eso no es algo muy frecuente. Les recomiendo la versión taquigráfica de lo que fue la Comisión de Presupuesto Integral con Hacienda ayer en el Senado, donde en un momento él dijo, paren de apoyarme, porque técnico que tiene apoyo total termina marchando. Gracias por García, Sebastián da Silva, nuestro ministro, le decía. Así que imagínate. Raúl, muchas gracias. Gracias a ti. Pausa y después de la misma conversamos con Juan Salgado aquí en BTV Noticias.